Pues hace una semana más o menos el pastor, me tocaba hoy la clase de niños y el pastor dice, no, Ricky tiene que estar fuera y Yanni. Y pues nada, tocaba compartir algo, ¿no? De lo que era el aniversario de la iglesia. Y la verdad que les digo que ya van a ser 9 años que estamos aquí en la iglesia. Me acuerdo que Yanni estaba embarazada y fue en Navidades, ¿no? En Navidades que llegamos aquí. Y bueno, fue de rebote. Sí, exacto. Mira, quiero hablarles de algo que, bueno, escribiendo esto me di cuenta, y no es casualidad nada, que Dios lo ponga en mi corazón. Muchas veces buscamos la estabilidad, ¿no? Estabilidad económica, es lo primero que buscamos, ¿no? El trabajo. La estabilidad en el hogar, así lo hacemos, porque el que me diga lo contrario, a veces busca primero la estabilidad económica, después el hogar, ¿no? Pero hay dos estabilidades mucho más importantes. La espiritual y la congregacional. Y no lo había visto así, ¿no? En mi corazón sí. Y Dios me decía, comparte esto porque muchas veces, y lo entiendo, ¿no? Faltamos a la iglesia por el trabajo, faltamos a la iglesia por muchas cosas, ¿no? Y nos damos cuenta que debería ser al revés. No estoy diciendo que ahora no trabajemos, ¿no? Pero sí buscar primero lo que es la estabilidad congregacional. Y sí es verdad que algo que me enseñó mi madre, y cuando llegamos aquí lo primero que hizo fue buscar una iglesia. Antes de conseguir casa, antes de conseguir trabajo, tuvimos tiempo buscando una iglesia, porque gracias a Dios hoy tenemos en cada esquina una iglesia, pero en el 2000, me acuerdo, teníamos que venir al puerto. En el norte solo había una, me acuerdo que era solo los sábados. Y nada, mi madre, pues nada, toca irnos en guagua y al puerto es donde hay. Y le doy gracias a Dios porque mi madre nos sembró eso, ¿no? En nuestro corazón. Y hoy en día, pues digo, qué importante. Pues yo me acuerdo que ya por esta fecha, hace 9 años, incluso hasta mucho antes, nosotros formamos un hogar, nos casamos. Me acuerdo que Yanni estaba embarazada y empezó como una angustia porque no teníamos una iglesia fija, ¿no? Íbamos a visitar iglesias y demás, pero no nos sentíamos todavía como en hogar. O no estoy diciendo que las otras iglesias sean malas, ¿no? Sino donde Dios nos quería tratar, vaya. Y buscábamos y decíamos a Yanni y yo nos miramos y decíamos, podemos ir, nos sentimos bien, pero no es nuestra iglesia, ¿no? Y me acuerdo que en esa estabilidad, empecé a tener esa estabilidad con Dios, de retirarme solo y decir, pues Señor, tú sabes mi deseo. Me entró la angustia de voy a formar una familia, quiero que ellos también crezcan conociéndote a ti y tener una estabilidad congregacional en la iglesia donde ellos puedan nutrirse de tu palabra, donde nosotros podamos nutrirnos y ser pastoreados, ¿no? Pues Dios siempre concede las peticiones de nuestro corazón y más la importancia que tiene el hecho de congregarnos. Y me acuerdo que en un culto conociendo a un amigo que es pastor, me dice, mira, vamos a hacer algo en Navidad y nos vamos a reunir varios jóvenes de la iglesia, ¿te animas a tocar la batería y demás? Yo, pues sí, y con el hecho de buscar iglesias, pues yo digo, mira, y así conocemos a más iglesias y vemos a ver cuál es la nuestra. Y era un culto de jóvenes y no sé por qué aparecieron el pastor y la pastora, si era de jóvenes.
Hace 10 años eran más jóvenes. No sé por qué aparecieron, si era de jóvenes. Hicieron trampa, bueno, y bendita trampa, porque yo me acuerdo que la pastora Cristina se me acercó, oye, vamos a hacer el culto de Navidad, ¿te animas a tocar la batería? Y yo, pues mira, a ellos sí lo conocíamos, pero era de vista. Y de verdad que cuando llegamos ese día, Jan y yo nos miramos y dijimos, es esta, ¿no? Fue apenas entrar, me acuerdo de entrar por la puerta, estaban las cortinas lilas, la batería se estaba oxidando porque no había batería. Además, Cristina dije, es que por fe compramos la batería, pero no teníamos al batería. Y dijimos, Jan y yo, pues esta, ¿no? Y lo que más me sorprendió de nuestra iglesia es su identidad, ¿no? Porque hemos pasado por muchas, pero como esta no habíamos visto la identidad clara. Y todavía me acuerdo de las palabras del pastor, de la intimidad y cómete la palabra. Esa es la que me decía. Intimidad con Dios y cómete la palabra. Yo decía, pastor, mira, me pasa esto. Y él te decía, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? Y yo, nada. Y dice, pues yo tampoco te digo nada. Siempre me acuerdo de decir, ¿qué te dio el Espíritu Santo? Y yo, pues nada. Dice, pues sigue orando. Si no te he dicho nada, pues yo tampoco. Y como desde un principio teníamos ese lema de hacer adoradores en espíritu y en verdad. Y cuán importante es la identidad de las iglesias, ¿no? Porque Dios no te pone aquí por casualidad, ¿vale? Y no es casualidad que aquí se hagan las cosas así, que aquí no se haga esto, que se haga esto. Es porque Dios nos quiere tratar. Y si esta es tu iglesia y no se hace esto, no es casualidad. Es porque Dios quiere tratar nuestro corazón, ¿vale? Y hay algo que aprendí en ese tiempo con Dios. Yo me acuerdo que fueron 2 años de aprendizaje. Bueno, todavía seguimos aprendiendo, ¿no? Pero a mantener esa estabilidad de esa comunión con el Padre y de leer su palabra. Yo me acuerdo que gracias al pastor ya me he leído la Biblia 2 veces seguidas, ¿sabes? Ahora me la leo ya porque ya me la leí entera, entonces me la leo a cacho. Pero el pastor decía, ¿ya te leíste la Biblia? Y yo, a ver, era una caña con amor. No lo voy a decir ahora que el pastor es aquí cañero. Pero yo me acuerdo que decía, Ricky, ya, ¿cómo vas? ¿Por dónde vas? Y el pastor decía, pues ya yo voy por media Biblia. Y yo decía, muchachos, si yo todavía he leído 2 capítulos nada más y el pastor ya va por media Biblia. Mira, algo que aprendí y ahora les pregunto, ¿quién es Dios? A ver, el omnipotente, ¿no? El omnipresente, el creador del cielo y de la tierra. Pero cuando tú llevas una comunión con Él, ¿en quién se convierte? En nuestro Padre. Y yo le pongo un ejemplo. Vamos a poner el presidente de España. No le pongas nombre, porque si no le gusta el que está ahora, pues no le pongas nombre. Pues ponle a alguien importante. Vamos a poner este ejemplo, alguien importante. Cuando tú lo ves de afuera, dices, bueno, es el presidente. Pero ponle que el presidente sea tu padre. Sigue siendo el presidente, pero a que la relación es distinta. Porque dice, porque es mi padre. Y eso aprendí yo en esta iglesia, gracias a los pastores, a la comunión, a leer su palabra, de que mi padre es omnipresente, el que hace milagros, el que está conmigo. Entonces, es distinto. Y te animo a que puedas conseguir eso, ¿no? En tu corazón. Y no miremos a Dios como, bueno, Dios, incluso hasta en nuestras oraciones, Dios, que sí lo es, ¿no? Pero que sea esa relación como padre. Y nosotros como buenos hijos, ¿qué es lo que debemos hacer? Obedecer y dar gracias. ¿Cuántos de aquí son padres? Y cuando un hijo es agradecido y cuando un hijo es obediente, es que yo me derrito cuando mis hijos me obedecen, que yo digo, y me dice, gracias papi,
es que me dan ganas de regalarle todo lo que ella quiera, o lo que él quiera, todo. Pero cuando no son obedientes, o me pongo, gracias papá, digan gracias, porque por lo menos, no, que te dicen, pásame esto, papi. Y ni siquiera te dan las gracias, y yo, gracias papá. Pero cuando yo se lo doy me dice, gracias papi, vos que me dice, ¿qué más quieres, nene? ¿Qué más te le doy besos, le doy abrazos? A ver, Dios es más bueno que nosotros los padres, ¿no? Y Él siempre nos va a dar. Pero Él busca esos corazones que sean sinceros, que sean obedientes y que tengan esa gratitud. ¿Amén? Bueno, le doy gracias a Dios por estar aquí. Amén. Les quiero dejar con este versículo, está en Jeremías 1:5. Dice así, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que naciera, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Muchas veces no somos conscientes de que Dios nos ha llamado. Que eres importante. Que naciste con un propósito. Y si estás ahora mismo aquí sentado, es que todavía Dios tiene un plan preparado para ti. Y te digo una cosa, si estás en esta iglesia, es que Dios está encaminando tu propósito. Así que obedezcamos. No, muchas veces debatimos, ¿no? las decisiones o debatimos las maneras y debemos de obedecer. Porque si Dios te ha traído aquí no es casualidad. Entonces obedezcamos simplemente. Mire, que los pastores se equivocan, Dios le va a rendir cuenta a ellos, no a usted. Eso siempre lo tuve claro. Mira, no estoy de acuerdo en esto, pero obedezco. Si está mal, Dios va a decir, oye, a ellos, a nosotros no. A nosotros nos va a decir, ¿usted obedeció? Y a mí también, ¿no? Ya, pastor, cuando tú subas ya me dices que a mí también, ¿vale? Así que debemos de respetar y obedecer, amén. Mira, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho y estoy expectante por lo que Dios va a hacer, amén. Así que un aplauso a Dios. Le paso con mi otra mitad. Pues sí, como dice Ricky, llevamos aquí ya para 9 años. Y en diciembre van a ser 9 años. Y esta, para mí, desde que entré a este lugar, es mi casa. Ha sido mi casa y seguirá siendo mi casa. Recuerdo cuando vino el profeta Germán, que nos da palabra todo y me dice a mí, tú estás plantada aquí. Y yo, no lo sé. Y yo amé esa palabra, la recibí, la cogí y la atesoro en mi corazón. Porque estoy plantada aquí en Jesucristo Sin Frontera. Mi familia está plantada aquí en Jesucristo Sin Frontera. Y es aquí donde Dios nos está haciendo crecer, donde nos ha enseñado a través de los pastores, a través de ustedes, que cada uno siempre viene con una oración. Dios me puso en mi corazón esto, Dios me ha dicho que estoy orando por esto. Y estoy muy agradecida por la familia que estamos formando. Aquí volví a nacer espiritualmente, porque sí llevaba convertida desde los 15 años, había recibido a Jesús en mi corazón. Pero hubo un momento, bueno, que la mayoría saben, en el que me aparté de Dios, en el que decidí estar alejada de Él. Pero aquí volví a reencontrarme con la presencia del Padre. Volví a reencontrarme con el Espíritu Santo. Y entendí cuán importante es permanecer en la presencia de Dios. Cuán importante es amar su palabra, gracias a los pastores y al pastor también sobre todo, que siempre nos dice, léanse la Biblia, léanse la Biblia. Y amar la palabra de Dios, porque no son solamente páginas, letras, es vida. Pastores, les agradezco cada regaño, cada colleja que me han dado.
cada palabra que les ha impartido a su vida, que también sé que es para nosotros, porque somos familia. Les agradezco cada momento en el que nos han acompañado, tanto triste como alegre, donde hemos compartido intimidad, donde hemos compartido cosas muy cercanas, donde hemos reído mucho, donde hemos jugado mucho a la Biblia, al juego de la Biblia, donde los pastores dicen que no se pican, pero... Y cuando el pastor nos pregunta que si queremos compartir algo hoy, yo reflexioné mucho sobre Jesucristo sin frontera, ¿no? A lo que nos ha llamado Dios a todos. Pues sí, es verdad que la visión comienza con la mía y Cristina aquí en Los Realejos, pero continúa en nosotros, continúa con ellos, con nuestra descendencia. Y Dios nos ha llamado a sin frontera, sin límite, derribando muros. Y eso primero lo estamos trabajando en nosotros para romper esas fronteras mentales, esas fronteras espirituales, esas fronteras de crianza, porque todos aquí hemos venido de países diferentes, de hacer las cosas diferentes, de vivir diferente porque nos han criado en otra cultura. Entonces han venido a Jesucristo sin frontera a romper esas fronteras culturales y acoplarnos a la cultura del reino. Y yo estoy tan agradecida por formar parte de esta iglesia y que mis hijos puedan crecer aquí, alimentarse de la palabra, de las enseñanzas. Y yo sé que es algo continuo, que no es algo que vamos a ver el fruto mañana, o sí, pero es algo que cuando ellos tengan 20 años, cuando ellos decidan ejercer su ministerio, cuando Dios los llame y ellos respondan al llamado, vamos a ver el fruto de todas esas enseñanzas, de todo eso que hemos sembrado en ellos aquí. La pastora siempre dice que esto es una iglesia de líderes y por eso todos nos chocamos con todos, pero nos amamos todos. Dile al que está a tu lado, te amo. Eres diferente a mí, pero te amo. Quiero compartirles un versículo rapidito que está en Gálatas 5, el versículo 1, que dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esto va acorde a lo que les estaba diciendo Sin Frontera. Una vez que Dios nos hace libres, que rompemos esa barrera cultural, que rompemos esa barrera en la mente, que rompemos esas fronteras de prejuicios con los demás. Una vez que Dios nos ha hecho libres, no nos volvamos a esclavizar a eso. Y es algo que estaba meditando en mi corazón, como Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: no se vuelvan a esclavizar a la ley. No nos volvamos otra vez a amar la esclavitud en la religiosidad, sino que abracemos esa libertad que nos ha dado Jesús sin frontera para vivir el llamado y el propósito que tiene el Señor para nosotros. Porque cada uno de nosotros, como dijo Ricky, tiene un llamado. Porque si hemos nacido por algo. Dios da vida con un propósito. Dios da vida con un propósito. Nada está al azar. No has nacido por azar. No has nacido por un error médico. No. Tú has nacido con un propósito de Dios. Porque Dios, desde que estamos formándonos en la barriguita de nuestra mamá, dice que nosotros hemos visto sus ojos. Que desde ese momento Él ha estado formándonos ahí. Y ha puesto eternidad en nuestro corazón. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este momento tan bonito, Señor. Donde como familia disfrutamos cada uno, Señor. Gracias, Padre, por traerme a este lugar, Señor, por hacerme crecer aquí, por seguir enseñándonos a cada uno de nosotros, Señor, que continuamos aprendiendo a caminar este camino de la fe, agarrados de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrar, a amar la casa, a amar este lugar, no las 4 paredes, Señor, sino amarnos unos a otros, y este es el gran mandamiento.
en que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Como dice la canción, Señor, nos rendimos a ti y rendimos todo delante de ti, Señor, para que cumplas tu gran llamado a nosotros, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Padre. 11 añitos. Yo le dije, ¿de qué vas a hablar? Digo, no voy a preparar nada porque me dieron 10 minutos para hablar. 10 minutos cada uno. No, como eran 11, digo, hasta 11 podemos coger cada uno. Yo fui a Madrid y no llevé ni reloj. Y el reloj ese está bien, muy bien. Pero claro, cuando venía del avión apunté alguna cosita. Digo, voy a apuntar alguna cosita. Y mi esposa miraba que tocó en el sillón de al lado, decía, no sigas apuntando. Me falta una hoja, hasta aquí. 11 años es más de una década. Y se dice rápido, ¿verdad? Y parece que, bueno, 11 años tampoco es tanto. Hombre, si uno lo compara con la eternidad, es como una motita de polvo en la eternidad. Pero ¿cuánto hemos vivido en 11 años? Me estaba diciendo Delcy ahora, que estaba olvidado ya al principio, dice, ¿te acuerdas cuando...? Porque me preguntó, ¿y cuántos años llevan? ¿Y quién hizo el púlpito? ¿Y quién no sé qué? Digo, si tu padre puso el piso de la iglesia. Y dice, sí es verdad que había un piso viejo de eso, que cada vez que fregabas, se levantaban las piedras. Como le echaran mucha agua, llegabas al día siguiente a la iglesia y todo lleno de piedras. Aquí había una pared de Pradul, la iglesia era de color rosado feo, un salmón feo, ¿no? Yo cuando lo comparaba, bueno, era otro estilo. Unas cortinas grandes que bajaban aquí. Y aquí había un proyector que gracias a Dios ya era eléctrico, ya teníamos el ordenador, pero un proyector ahí colgado en el techo, ¿o no? Y la pantalla bajaba aquí, y antes de la pantalla había un cristal, porque esto antiguamente había sido un supermercado y había un cristal, porque mira, ahí había un cristal feo, pero teníamos que tapar el cristal, un espejo gigante, un cristal no, un espejo, sí. Y digo, ay, mi madre, me han pasado cosas. Y me acuerdo del primer culto, que claro, teníamos la silla aquí en medio, esas puertas estaban tapadas con unas blancas todas derretidas del sol también, porque esa es una puerta que después le pusimos eso delante. Y uno se pone a pensar y dice, sí, parece que fue ayer, pero hace 11 años. La pastora está recordando. ¿No te acuerdas de esto que bajaban los gestores esos feos, verdes esos de colegio y todos a mi madre? En fin. Santo. Porque aquí nos trajo el Señor. Tuvimos una visión, la pastora tuvo una visión y dice, es en esta calle, en este lugar, no lo vimos la primera vez que pasamos, volvimos a pasar con tranquilidad y aquí estaba. Y yo se le dije, Señor, si es el lugar que tenga una habitación de niños, donde los niños puedan tener su culto y tener... Y cuando llegamos no había ninguna habitación, porque estaba aquí en unos muebles viejos y estaba todo cerrado. Decía, no, este no. Yo dije que lo dije, este no es, porque aquí no hay ninguna habitación de niños, así que te equivocaste o hay otro por ahí. Y cuando dice el Señor, ay, detrás hay otra habitación. Y cuando ya me digo, pues este va a ser. Pero creo que es la razón de estar aquí. Y muchas veces es la razón de ser cristiano. Porque Dios es el que nos llama. Yo destaco 3 cosas. Me voy a parar en la primera y las otras 2 las voy a decir rápido. Destaco 3 cosas que creo que nos mantienen aquí después de 11 años y nos mantienen con la misma o más pasión que la primera vez y con el empuje. El primero se encuentra en Génesis, capítulo 12, verso 1. Y está hablando a Abraham. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y esa fue la promesa que le dio. Mire, cuando uno conoce a Cristo, tiene que entender quién es el que te llamó y para qué te llamó el Señor, para qué nos hizo nacer de nuevo, quién nos hizo nacer de nuevo y por qué motivo. Decía la pastora Yani que efectivamente no somos fruto de la casualidad o de que un hombre y una mujer se acostaran o de cosas de la vida, no. Tenemos un propósito eterno y en ese propósito hemos encontrado a Cristo para alcanzar ese propósito, porque la base es encontrar a Cristo. Lo hemos encontrado. Y tenemos que tener claro eso, quién nos llamó y para qué nos llamó. Y Dios llamó por nombre, como llamó a Abraham, como llamó a Pedro y como nos llama a nosotros. Y siempre que Dios llama a alguien, le pide algo. A Abraham le pidió, sal de tu tierra, deja tus cosas,
deja tu gente atrás porque tengo algo diferente, tengo algo para ti, algo va a ser maravilloso. Pero no le dijo, va a ser esto, vas a tener que coger por aquí, vas a tener que coger... No. Le dijo simplemente, sal, comienza a caminar. Y eso es la vida. Conocemos a Cristo y empezamos a dar pasos, y empezamos un proceso, y empezamos a caminar, y a veces queremos que Dios nos diga, no, pero dentro de un año, ¿qué? Y yo dice, tranquilo, que te estoy enseñando, que tienes que dar otro paso. Y así es la vida de Abraham. Y dice el verso 1 del capítulo 15 también, en este Génesis, lo siguiente. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Habían pasado años y Abraham dice, me prometiste multitudes, ni siquiera tengo un hijo y ahora me tengo que enfrentar a esto. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? No temas, dígase a tu lado, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Eso es lo que tenemos que saber. Cuando uno sabe que Dios está con uno, y mira que a veces metemos la pata, ¿no? Y nos equivocamos. Pero cuando uno sabe que Dios está contigo, ¿a qué le podemos tener miedo? ¿Al mañana? ¿Al qué dirán? ¿A esto? No. Por eso dice, nos llama por nombre y nos dice, no temas. Hay quien pretende muchas veces, quizás lo has intentado, yo también lo he intentado, seguir a Jesús con nuestras propias condiciones o bajo nuestros deseos. Y no funciona el Evangelio. El Evangelio funciona cuando seguimos el proceso que nos va marcando el Señor Jesús. Muchas veces también le preguntamos a Dios por qué de esto, por qué de lo otro. Alguien podrá preguntar por qué la iglesia no crece, o por qué sí crece, o por qué así, o por qué me echaron del trabajo, o por qué ahora esta enfermedad, o por qué me pasó. Y estamos preguntándole por qué a Dios ya hace mucho tiempo, y creo que es algo que nos mantiene aquí, es preguntarle a Dios para qué. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Y qué? Es diferente. O el cómo. Le digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Si hay algo que me mantiene aquí es lo que aprendo de cada uno de ustedes. Yo cuando tengo una consejería o alguien me llama para quedar, digo, ay Señor, ¿qué me quieres enseñar? Cuando me siento con esta persona. ¿Qué me quieres enseñar con los niños de Vanessa? Aprendo también de ellos. Cuando ves a los niños corriendo, los niños pensando, los niños hacen esto, aprendemos de ellos. Porque la vida es un aprendizaje en el Señor. Y todos aprendemos de todo. Entonces cuando tienes tu mente abierta a aprender, el Espíritu Santo te va a enseñar. ¿Qué aprendemos de cada uno? ¿Cómo me edifica esto? ¿Cómo hace esto que estoy viviendo para edificarme en Cristo? O para que yo pueda ser más como Cristo. Una de las cosas más duras, no solamente para un pastor o para un amigo o para una persona, quizás lo más difícil en el camino es cuando las personas que amas o las personas que tratas de ayudar, seguramente lo ha pasado, o personas con las que te encariñas, de pronto desaparecen o se enfadan contigo o te desprecian o te critican o simplemente dejan de ser. Seguramente te ha pasado, has tenido algún amigo íntimo y tú lo ayudaste y de pronto dices, oh, ¿qué le pasó a este? Ahora hizo otras amistades, ya pasa de mí y algo queda ahí. Cuando esto ha pasado, que en 11 años ha pasado, y seguro que usted también le habrá pasado, uno dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres revelar con esto? ¿Quieres que aprenda con esto? Y creo que es lo que dice ese versículo que tenemos ahí, por eso tenemos estos 3 versículos lema, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye esa vida que Dios nos quiere dar. Y lo que a veces revelan estos momentos difíciles es cuál es el amor que fluye en tu corazón. Porque si algo que nos enseñó el Señor Jesús cuando caminó en la tierra, le enseñó a sus discípulos, hasta la última noche es que nos amemos los unos a los otros. Y Él puso el ranking del amor, como yo os he amado. Entonces, cuando paso estos momentos, y tú pasarás momentos de dificultad también en tu vida, tendrás que preguntarte, ¿con qué amor estoy amando? Porque si es el amor humano, el amor emocional, el amor de las emociones o de la carne, cuando amas de esa manera y alguien te desprecia o alguien te rechaza o alguien pasa cualquier cosa, entonces vas a sentir algo en tu corazón común. Pero cuando es el amor de Dios, todo es diferente, porque el amor de Dios va a seguir fluyendo
como seguía fluyendo en Cristo, a pesar de que Pedro lo negó, o a pesar que muchas veces lo despreciaron. Amarnos, independientemente de lo que estén haciendo otros a nuestro alrededor. Porque todo lo que hacen otros alrededor, lo único que revela es cuánto yo amo a Cristo. Si alguien te despreció y hay ese rechazo en tu vida o piensas, mano, entonces tienes que preguntarte, quizás no esté amando con ese amor. Y le tienes que permitir al Espíritu Santo que fluya el amor de Dios en tu vida. Porque independientemente si alguien te quiere o no te quiere, tú vas a seguir bendiciendo a esa persona y vas a seguir amándola y vas a seguir tratándola como a una persona, una criatura del Señor o a un hijo de Dios. Y entonces cuando te das cuenta, ay Señor, he aprendido, estoy madurando, me doy cuenta que es tu amor el que está fluyendo, porque si fuera la vieja naturaleza de Damián, ya le hubiese puesto la cruz, la raya, ya hubiese pensado, ya hubiese dicho, ya hubiese hecho. Pero cuando fluye el amor de Dios es diferente. Y creo que esta iglesia tiene que caracterizarse por el amor de Jesús en los corazones. Independientemente de lo demás, de las circunstancias, de las personas, estamos aquí para amarnos. Así que dile que está a tu lado, te amo. Te amo más que ayer, pero menos que mañana, porque mañana el Espíritu Santo va a seguir fluyendo, y aunque mañana me puedas fallar o yo te pueda fallar, te voy a seguir amando, porque es el amor de Dios fluyendo en nuestros corazones. Den un aplauso a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Servir es amar. Independientemente de si te hacen caso, te ignoran o esto, lo otro, servir es amar. Y tenemos que aprender de ese amor que derramó Jesús en nosotros. 11 años. Y cuando miro en esto y pensaba esto en el avión, que todavía era de noche, que salimos allá de noche y ahí con la pequeña luz del avión y todo el mundo durmiendo, yo decía, ay, 11 años, Señor, para ir conociendo mi corazón, para ir conociendo la obra que comenzaste una vez en mi vida y para guardarlo. Porque vuelvo y te digo, Él es el que te llamó, Él es el que cuenta contigo y es Dios el que te quiere llenar del Espíritu Santo. Por eso nuestro corazón es tratado, es procesado. Cuando Él te llama, nunca le preguntes por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Pregúntale qué tengo que aprender de esto, qué quieres revelarme a través de esto. Abraham le creyó a Dios. Y creer no es decir yo creo, sino es vivir en fe y es vivir la fe. Vuelvo y digo, Dios le dijo, serás padre de multitudes. Pero pasaban los años y Sara era estéril. ¿Y dónde están las multitudes? Pero no ves a Abraham cuando ya tiene a Isaac, lo más que amaba. Imagino esa escena cuando está en el monte Moria y Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a Isaac, sacrifícame a lo más que amas en esta tierra. Sacrifícame tus sueños, sacrifícame tu ilusión, sobre quien habías depositado la esperanza. Sacrifícame aún la promesa que yo te di del hijo, ahora te la estoy pidiendo. Sacrifícame. Y hoy hemos cantado esta canción nueva, Yo me rindo. Y eso es fe, lo que hizo Abraham. Abraham no dijo, sí, yo creo, Señor, no. Él sabía que Dios le estaba pidiendo el sacrificio de su hijo y está 3 días camino a aquel monte y sube a lo alto del monte y prepara la leña y prepara la soga y levanta el cuchillo porque él va a sacrificar a Isaac. Y dice el libro de Hebreos después que ya Abraham decía, aunque yo ahora sacrifique a mi hijo y corte su yugular y derrame su sangre en sacrificio a Dios, Dios tiene el poder para levantarlo de los muertos. Eso es fe. La fe no se basa en las circunstancias, la fe no se basa en las emociones, la fe se basa en tu obediencia hacia el pastor Ricky, a Dios. ¿Y en quién es Dios en tu vida? Ahora cuando preguntó quién es Dios, digo papá, es la primera palabra que me salió, papá. Papá es Dios, mi Dios es papá. Qué importante es conocer al Padre. Abraham le creyó y por eso alcanzó tremenda promesa. Cuando tú sabes quién te llamó,
y le crees a Él, todo lo demás, diría Jesús, son añadiduras, todo lo demás se va a alinear. Claro que en 11 años hemos tenido momentos de éxito y de maravilla, y claro que hemos tenido momentos de tragedia, ¿o no? A veces yo digo, Señor, es más fácil, con lo bien que gano yo en construcción, yo me dedico a la construcción, pones a alguien ahí que yo diezmo, yo siembro generosamente. Pero esa es la vida fácil. Lo angosto es decir, voy a seguir a Jesús, lo que quieres en mi vida. Mire, cuando vienen momentos de éxito, todo el mundo quiere estar arriba. Y me recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se acuerda? Y la gente decía, Hosanna, y las multitudes tiraban eso. Y Jesús dice, uy, esto es un momento de gloria, un momento, porque a veces estamos arriba, ¿o no? Y esta gente te felicita y eres la guinda del pastel. Tú dices, uy, soy la guinda del pastel. Jesús era la guinda del pastel aquel día. Pero dice que entró sobre un burriquito y dice, entró manso y entró humilde. Porque él mismo sabía que algunos de aquellos que estaban diciendo, bendito el que viene, Hosanna, apenas 4 días más tarde iban a decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿O no? Pero él sabía. Y se lo dijo al Padre, Padre, si tú quieres pasa de mí este momento, esta copa. Pero tú sabes, Padre, que yo estoy aquí para hacer tu voluntad y no la mía. Que yo he venido a cumplir tus deseos y no los míos. A veces hay momentos de dificultad. Los hemos pasado y los pasaremos. Pero que en ese momento podamos decir, Padre, hágase tu voluntad. Porque la voluntad es la que nos trae vida y es la que va a salvar a estas tierras y a esta isla y a tu familia de lo que Dios quiere hacer. Qué importante es entender esto. La voluntad de Dios en nuestra vida, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gustaría, no lo que yo deseo. Y 11 años me da a mí para verdaderamente estar agradecido. Aprender humildad. Juan capítulo 14. Me quedan 2 minutos, ¿verdad? Verso 21 a 24. Tiene que ver con lo que dijeron los pastores también. Dice Jesús, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo, con el mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, porque todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Y verso 24, el que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió, nuestro Padre. Mire, me sorprende que hayan los dos hablado de la palabra, de por qué enfoco tanto la palabra y por qué digo cómanse la palabra. Hace tiempo no lo digo, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la palabra? Es que antes tenía la mente separado y se notaban más, ahora juntos pues. Hay que comerse la palabra. Hace 12 años nos tenía separados, ¿eh? Hay que comerse la palabra. La palabra, ese es la segunda cosa que nos mantiene aquí el día de hoy. Sumergirte en la palabra. Mire, la palabra en los momentos más difíciles, en los momentos donde uno no sabe qué hacer, la palabra es lo que a mí me mantiene relajado, me mantiene en quietud. Llegar a la palabra, abrir y decir, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar a través de tu palabra? Hoy decía la pastora Yani, la palabra es vida. La palabra entra, la palabra es real, es viva. Las letras, la palabra, que puedas venir. Y en los momentos de euforia, los momentos donde estás en la cúspide, también vas a la palabra y la palabra te dice, tranquilo Damián, que no eres tú, que es el Espíritu Santo. Qué importante es entender esto. La palabra es la que nos mantiene. Y cuando alguien te viene y está, hay esto y las modas que hay y las opiniones hay, yo no opino nada, yo voy a la palabra y la palabra te va a dirigir. Yo estaba pensando, yo 11 años, 2 cultos a la semana, más las clases, más las que tenía discipulado y más la intercesión. Yo decía, Señor, nunca he faltado a la iglesia por enfermedad. Usted sabe qué hago muchas veces yo cuando me duele la cabeza. Yo sé que usted va corriendo a lo mejor y coge la aspirina, el paracetamol o esto. Yo digo, ay, voy al medicamento, digo, ay Señor, me está doliendo la cabeza.
y voy a la palabra. Porque la palabra es medicina para tu cuerpo. Lo dice ella. Pero nosotros no pensamos esto. La palabra nos sumerge, la palabra nos hace navegar. Y cuando te metes en la palabra y el Espíritu Santo está contactando con la palabra a través, ay, cuántas cosas ves que están ahí, no te habías visto y has leído el versículo 1.000.000 de veces y en ese momento te dice, mi amor, me salió a cantar, es cierto. La esposa y el esposo, la palabra. Y para terminar, la palabra. Lo tercero que le puedo decir es el Espíritu Santo. Tienes que tener claro quién te ha llamado, quién te ha escogido, para qué has nacido. Tienes que tener claro que la palabra va a dirigir nuestra vida. La palabra es ese medicamento, la palabra es la visión. Cuando te vas a tomar decisiones en tu vida, la palabra te va a guiar, la palabra te va a administrar, la palabra te va a enseñar, la palabra te va a nutrir. Y el Espíritu Santo. Yo no soy de los que sienta mucho al Espíritu Santo, he de ser sincero. Pero es cierto, también decía Pastor Ricky, que importante es edificar en la vida espiritual y la vida congregacional. Una de las cosas por las que estoy siempre que puedo en la iglesia, salvo excepciones, hoy nos podíamos haber quedado en Madrid, que el culto es maravilloso, que van a estar nuestros pastores que vienen de otro lado del mundo, que van a haber 4 cultos, 4 pastores, y hubiésemos estado ahí bien atendidos. Pero digo, no. Porque cuando vengo a esta congregación, en cada alabanza se derrama la presencia de Dios. Ves la presencia de Dios, notas la presencia de Dios. Siempre está. Pero nosotros traemos como iglesia la presencia de Dios. No la trae el pastor, no la trae la pastora, lo traemos la iglesia. Lo trajo la palabra que está dada. Lo trajo en el momento que el Señor eligió estas 4 paredes para venir aquí. Dice, aquí ustedes se van a reunir, y aquí ustedes van a alabar mi nombre, y ustedes van a entrar aquí, y aquí es donde darán diezmos y ofrendarán, y aquí este es el lugar que he escogido por el momento, hasta que diga otra cosa. Entonces cuando vienes con esa visión, cuando vienes con ese entender quiénes somos en Cristo, el Espíritu Santo se derrama. Y para el Espíritu Santo le podría leer todo el libro de Hechos, pero ya lo haremos más adelante. Porque si no es el Espíritu Santo, nada seríamos nosotros. Un llamado, una palabra, un espíritu y una iglesia que va a salir triunfante porque lo declara la palabra de Dios. ¿Lo cree? Denle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, chicos, por cada palabra. Gracias por cada uno de ustedes que está aquí hoy, los que no pudieron llegar también. Y cuando el pastor dijo a los 4 de compartir estos 11 años, pues podría decir muchas cosas, pero el Señor me recordó la palabra que les di a comienzo de este año para nosotros. No sé si la recuerdan, pero decía, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y siempre nos quedamos con la segunda parte, ¿verdad? Él te concede las peticiones de tu corazón, ¿o no? ¿Cuántos lo han dicho? Pero deleitarse en el Señor, cuando comencé y lo expliqué, creo que está también el vídeo en las redes, yo decía, Señor, yo quiero aprender a deleitarme en ti. Porque deleitarse en el Señor va más allá de cantar un coro, de cantar un cántico. Es gozarse, es alegrarse en el Señor, aun cuando las cosas no van bien. Y hemos tenido un año interesante, pero esta palabra arde fuertemente en mí. Y yo me acuerdo no hace tanto, 2 meses atrás, un problema familiar gordo que tuvimos. Está ahí todavía, el problema sigue estando. Pero un problema de esos que te quita el sueño, no sé si me entienden. Y mientras estaba yo allí llorando, dije, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo. No sé lo que va a pasar, no sé qué va a ocurrir, no sé cómo va a quedar la familia. Te dije, con todo yo te voy a adorar, con todo yo te voy a alabar porque sé quién eres y sé que tú tienes el control de todo. Y sentí una paz tan grande de parte de Dios.
que el problema sigue estando, pero yo duermo como angelito. Me descargué. ¿Por qué? Hay que aprender a deleitarse en el Señor, que va mucho más allá, es más allá de la intimidad con Dios, del Espíritu Santo que hemos enseñado. Y en estos 11 años, es una historia larga, pero para hacer corta la historia larga, me tengo que remontar a 12 años atrás. Hemos estado en muchas iglesias, también en denominaciones, en muchas formas de hacer iglesias, y como decía el pastor Ricky, no es que sean malas, no es que sean incorrectas, sino que realmente tuvimos un encuentro personal con el Espíritu Santo. Yo creo que volvimos a nacer de nuevo, volvimos a arder en el fuego con ese primer amor, cuando Dios nos cambió todo y nos dijo, ok, ahora van a comenzar a hacer las cosas como yo quiero que las hagan. Y a los poquitos meses venimos aquí, abrimos, el local hecho un desastre, pero no importaba, y estaba la presencia de Dios. Y al congreso pasado que fuimos en Madrid, les tengo que confesar, yo fui por obediencia a nuestro pastor Tomás Santa Marta. Como saben, él siempre nos invita a su congreso, nos invita a su retiro de pastores, y donde nosotros somos ministrados una vez al año, porque los pastores necesitamos, amén. Necesitamos de vuestras oraciones, necesitamos de ustedes, porque no hay iglesia sin personas, no hay pastores sin ovejas, ¿o no? Entonces, fui, y fue el Congreso Mundial de Asambleas de Dios. Asambleas de Dios, para quien no lo conoce, es una denominación que son varias iglesias que se agrupan con un propósito y con una visión. Y nosotros conocemos esta iglesia grupal y estamos agradecidos con ellos. Hacen una labor grandiosa por todo el mundo. Tienen iglesias plantadas en los países más incógnitos, más del fin del mundo ahí. Oró por nosotros un pastor que era de Kazajistán. Yo ni sabía Kazajistán. Y aquí está. Aquí está. Y cuando estaba ahí en el congreso, evidentemente fue bonito y demás, pero yo siempre que voy a esos sitios digo, bueno, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Y me acuerdo que hubo un momento donde estaban cantando las alabanzas a mí. Yo me acordé de mi mamá y de mi suegra, de algunas de ustedes, porque dicen, ya no se cantan los coritos de ayer, los coritos de ayer, los coritos de ayer. Ay, lamento, no has cambiado mi lamento en baile. Hubiesen bailado, se les quita el dolor de rodilla, hubiesen bailado. Pero hubo un momento, teníamos delante un señor mayor, viejito, y yo lo miraba. Y yo sentía el fuego que había en ese hombre. Hablaban inglés, francés, yo no le entendía nada porque nos saludaba, oh, God bless you, ok, God bless you, porque era bilingüe en español y en inglés. Y yo sentí, hubo un momento que decía, Señor, quiero que este hombre ore por mí, porque sentía un fuego. Y luego hablando con él, era de Bélgica, ¿no? Me parece, el otro de Francia, y bueno. Pero hubo un momento que hay ciertos himnos que tienen muchísimos años que son tanto en español, inglés, y habíamos allí 120 naciones representadas, 4.200 personas, y comenzó el coro que cantábamos antes, mi corazón entona la canción, y hasta se cayó el grupo de alabanza y arrancó la auditoria a cantar en inglés, español, en diferentes idiomas. Y tenía ese sentimiento, Señor, no conozco a esta gente, pero son mis hermanos. Y yo sentí como un pedacito de cielo, como decía el Señor, dije, anhelo el día hasta mañana en tu presencia, alabándote todos juntos, cada uno en su idioma, en su lenguaje, como sabe, dije, wow. Y que eso ocurriese ahí en Madrid, España, para mí era altamente significante, porque es un congreso que hacen a nivel mundial cada 3 años en diferentes lugares del mundo. El último fue en Singapur, el próximo será en Ghana, África, y a Dios le plació que fuera en España, porque sabemos que Dios va a hacer algo grande. Y la inauguración fue con el presidente de Asambleas de Dios de España, Juan Carlos Escobar, un pastor que Dios lo usa grandemente, es un hombre de Dios. Y él dijo al auditorio, dice, se preguntarán por qué en España. En España solamente hay un 1% de creyentes. Dice, porque a Dios le ha placido.
Ese congreso se iba a celebrar en 2020, pero llegó la pandemia, se suspendió y fue conocido en las noticias porque fue el primer evento multitudinario que fue suspendido en España. Lo intentaron para 2021 y no se dio y lo dejaron para este año. Y él dijo, yo sé que si en 2020 aquí hay personas que no iban a estar, pero que este año están, y yo levanté la mano, yo. Y todos que estábamos allí nos gozamos. Y volviendo al aniversario de los 11 años, me dio mucha alegría porque el Señor me dijo, te traje para que vean el trabajo que están haciendo. Pusieron muchos vídeos de muchas partes de la India, Afganistán. Había un pastor ucraniano que hace 40, 50 años salió como misionero a Rusia. Cuando yo llegué a Rusia había 60 iglesias, a día de hoy hay 3.000 iglesias. Y están siendo perseguidos. La India están siendo perseguidos, hasta los matan. Y habían pastores ahí con ese fuego, con esa pasión que yo decía, wow, y dije, yo quiero de eso. Y me gustó porque ellos hablaban de pasar el testigo de una generación a otra. Y tiene que ver con la visión que Dios nos habló. La promesa de Abraham empezó con un solo hombre. Serás padre de multitudes. Y un predicador mencionó esta historia y dijo, Abraham le crió, tuvo un solo hijo. Y me imagino cuántos no se hubiesen frustrado. Hubiesen dicho, un solo hijo me mando con esto, ¿qué multitud voy a tener? Y resulta que la siguiente generación, ¿cuántos hijos tuvieron? 2. ¿Se multiplicó de 1 en 2? ¿Ya era padre de multitudes? No. Pero la siguiente generación ya eran 12, hasta 70. Y dice que cuando salió de Egipto, 400 años más tarde, ya eran multitudes. Por un hombre que le creyó a Dios. Y este pastor decía, porque esta denominación tiene más de 100 años, tiene historia. Y ellos, cuando hablaban, era la misma palabra que Dios nos dio hace 11 años. Vuelvan a lo básico. Fe, amor y esperanza. Porque la Biblia enriquece cuando profundiza, estudia. Pero ellos decían, hay que estudiar, sí, hay que leerse la palabra, sí, pero vamos a dejar a un lado la doctrina y vamos a encendernos en el fuego del Espíritu Santo. Todo comenzó a más de 100 años, la calle Azusa en Estados Unidos, un hombre que fue encendido en el poder del Espíritu Santo, y de ahí salieron varios pastores que formaron esta agrupación. Y hoy, más de 100 años más tarde, son más de 350.000 iglesias por todo el mundo. Y cuando yo veía eso, yo sentía como nuestro Padre Celestial nos hacía, sí, sigan adelante, sigan creyéndome, sigan trabajando. Y mientras ponían los vídeos, me gustó porque ponían vídeos de todas las naciones, de iglesias grandes, pequeñas, evangelizando. Y el Señor me decía, cada cosita que hacen, en cada esquina donde tú le hablas a alguien, se está grabando en el libro de la vida del cielo. Pero Dios busca no multitudes, Dios no busca denominaciones, Dios no busca pastores o ministerios, Dios busca personas que la adoren en espíritu y en verdad. Y pedí que me dejaran de último porque me gustaría que nos pusiéramos sobre nuestros pies. Y yo no quería acabar esta reunión especial sin darle paso a la persona más importante, al pastor de este lugar, que es el Espíritu Santo. Los pastores sí estamos para pastorearles, aconsejarles, regañarles, pero no para que pongan los ojos en nosotros, no. Estamos para ayudarles, pastorearles, pero para que pongan su mirada en Dios. Porque Él todo lo puede. Fue Él quien dio la vida por nosotros. Fue Él quien hizo la obra en nosotros. Si me quitan la música un momentito. Y ellos decían, volvamos a lo básico. Volvamos a lo básico.